Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Primer accidente fatal del 2023 en Aruba. Campaña de microchip para nuestras mascotas. Continúan las lluvias en Colombia y ya varias personas lamentablemente han perdido la vida. En los Estados Unidos, específicamente en la frontera, continúan llegando más migrantes y al final tendremos toda la información de Miss Universo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y de paso que tengan una muy buena semana. Empezamos con el lamentable hecho que ocurrió en nuestra isla el viernes pasado en horas de la tarde, cuando se conoció la información del primer accidente fatal de lo que va ocurrido de este año 2023. En esta oportunidad, un joven policía de apenas 24 años. Aruba tristemente se vio envuelto una vez más en un accidente trágico, un accidente fatal que se considera como el primero de este año 2023. El viernes a las 2:40 de la tarde ocurrió este fuerte accidente en la vía entre Macuarima hacia Guaraguara, en donde dos vehículos chocaron de una forma fuerte. Se trataba de un vehículo Hyundai Accent y un Toyota Corolla. Allí las autoridades informaron sobre el fallecimiento de un joven de 24 años que corresponde al nombre de Austin Ilias y quien sería parte del cuerpo policial. En este momento, según lo que indicaron, la policía está investigando y atendiendo los casos de accidente que se han registrado de una manera reciente y sin embargo en esta oportunidad la víctima fatal fue un miembro de la unidad policial de asalto quien se encontraba en uno de los dos vehículos. Según lo que indicaron, los vehículos venían pasando por esta vía que al parecer se encontraba mojada y esto ocasionó que los vehículos deslizaran y por eso se registró este choque. Sin embargo, todavía las causas se encuentran bajo investigación y no se puede corroborar que efectivamente ese haya sido el principal motivo. Ya después el doctor Anthony confirmó la muerte del miembro de la policía Austin David Iles, de 24 años de edad, quien nació en Aruba el 28 de noviembre de 1998. Según lo que indicó el vocero del cuerpo policial, el señor Lito Laclay, este joven estuvo en la escuela de la policía, pero por motivos de salud no continuó. Sin embargo, sí ingresó a la oficina administrativa de investigación. Allí también, según lo que indicaron los agentes policiales, pidieron la presencia inmediata tanto de los bomberos y también de la ambulancia para poder retirar a una persona que había quedado atrapada entre el vehículo. Una mujer que también resultó herida fue trasladada con urgencia al hospital. Por parte de todo el equipo de Primera Plana y de Telearuba, queremos enviar palabras de condolencia a la familia del fallecido. Pues asimismo también vamos a un accidente que ocurrió este fin de semana, específicamente en la avenida Sasaki-Weg, en donde una persona pues allí se volcó con su vehículo. En principio creían que era un accidente de gravedad y a pesar de que el vehículo quedó casi como pérdida total, la persona no resultó grave herida. Ayer domingo pasado a las 10 de la noche en la avenida Nelson Oduber, lo que antes conocíamos como Sasaki-Weg, una alteza perdió el control de su vehículo arrancando un poste de luz por completo y allí después resultó allí medio de las piedras y con el vehículo volteado. El impacto fue bastante fuerte, sin embargo en primer instante se creía que de pronto la persona que se encontraba dentro del vehículo, su situación era grave. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades, el conductor logró salir por sus propias fuerzas. Sin embargo, el vehículo sí quedó casi como pérdida total. Los policías se presentaron de inmediato en el sitio y cerraron la vía. La ambulancia fue solicitada, sin embargo, allí debido al impacto fuerte, el hombre no resultó con heridas de gravedad. Los paramédicos controlaron al conductor y allí le dieron el consejo de que de pronto en ese momento no sentía dolores, pero sí era bueno que las autoridades como la ambulancia pudiesen chequearlo. Ya después también el MAR se presentó para poder hacer los trabajos necesarios con el poste de luz. Cambiando de información, este viernes tanto Fedecámaras de Venezuela como también la Cámara de Comercio de Aruba tuvieron una fructífera primera reunión para tratar temas importantes, entre ellos la reapertura de la frontera entre Venezuela y Aruba.
KFK, o la Cámara de Comercio de Aruba, estuvo presente recientemente en un encuentro conjuntamente con Fedecámaras de Venezuela. Los resultados de esta reunión fueron fructíferos porque se trataron diferentes temas, entre ellos un tópico importante fue la reapertura de la frontera entre Venezuela y Aruba. La presidenta de la Cámara de Comercio de Aruba, la señora Mónica Koch, indicó que ellos recibieron esta invitación por parte de Fedecámaras y allí diferentes gremios también estuvieron presentes para poder tratar este tema. Respecto a la situación de Venezuela, se conocieron detalles sobre lo que sería esta próxima reapertura. Sin embargo, sabemos que el gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión. En diferentes ocasiones, la Cámara de Comercio habría marcado su postura frente a la reapertura fronteriza. Esto traerá beneficios para la población porque para poder conseguir precios más bajos de los productos que vendrían de Venezuela, según lo que indicó. Asimismo, en esta ocasión, el vicepresidente de Fedecámaras, el señor Adam Celis, estuvo presente y él calificó una reunión histórica, ya que no se había llevado a cabo antes un evento especial y de gran importancia para las islas y para Venezuela, hablando de la reapertura de la frontera. Sin embargo, también indicó que se espera que este tipo de reuniones se lleven a cabo y que también se pueda prontamente conocer un cambio frente a la situación. En otra información, el ministro Ursel Arens quiere una vez más darle a conocer a la comunidad que tenemos una campaña de concientización para colocar e instalar el microchip a nuestras mascotas. Recordemos que es muy fácil y a continuación tendremos todo el procedimiento que deben hacer si ustedes también quieren colocarle el chip a sus mascotas. El ministro Ursel Arens una vez más hace el llamado a la comunidad para que puedan implantarle los microchips con el beneficio a los perritos que, por ejemplo, en el momento en que si se llegaran a perder, con el microchip podrían localizar. Esta también es importante no solamente porque el perrito podrá tener toda la información de su dueño en este chip. Recuerden que el microchip solamente cuesta 25 florines. La persona, el dueño de la mascota que es responsable, podrá pasar simplemente a través de ir a la página web www.arubapetregistry.com, elegir el veterinario y hacer una cita. Recuerden que para las personas que desean colocarle este microchip a sus mascotas, lo podrán hacer solamente pagando 25 florines. El consultorio es totalmente gratis. Para más información podrán ingresar a la página arubapetregistry.com. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque, según indicó el IDEAM, son más y más los días que tendremos fuertes lluvias. Tristemente, en Medellín se conoció que por culpa de las lluvias una persona más falleció. A continuación el informe. Ella era Alexandra Salazar, una cosmetóloga y esteticista de Medellín, quien perdió la vida en medio de una inundación cuando viajaba en un vehículo particular junto con su pareja en el deprimido de Conquistadores. Aunque hicieron lo posible por salir del carro, las fuertes lluvias lo impidieron. Las autoridades adelantan el proceso de investigación sobre el caso e inspeccionan el vehículo de alta gama de color blanco. Según testigos, varias personas trataron de ayudarlos, pero el intento fue fallido. Alexandra dejó 2 hijos. Cogí unas manilas, un flotador, un martillo para bregar a ver si era posible hacer algo, pero cuando regresé, el señor que ya había nadado hasta el lugar del carro donde estaba, me hizo así y confirmó que definitivamente ya habían muerto por ahogamiento. Entonces fue momentos demasiado tristes. Es que el panorama en la noche de ayer daba miedo. Los vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora tumbaron más de 10 árboles, colapsaron la movilidad y le sacudieron la tranquilidad a la gente. Estuvo muy fuerte, la verdad. Toda la canalización pues se salió por todas estas cuadras de aquí. Yo llevo 30 años viviendo acá en Conquistadores y primera vez que vemos pues como esta cantidad de agua tan impresionante. El carro se quedó atrancado, fue algo horrible, fue muy miedoso. Calles inundadas, personas tratando de sacar el agua de sus casas y árboles caídos fue lo que sobró durante la noche. El miedo rondaba por todas partes y hoy que ya salió el sol, la angustia continúa. Uno ve a las personas
prácticamente con el agua hasta la cadera. Eso es angustiante, Erika, la verdad. Y la gente de verdad se mantenía, durante ese momento, ese lapso del aguacero, se mantuvo totalmente angustiado. Está saliendo por el muro del soterrado. Mire cómo está el río. La salud de los heridos por la caída de las 8 estructuras de los alumbrados navideños, solo 5 permanecen en clínicas de la ciudad. Ninguna registra lesiones de gravedad. Entre tanto, la situación en Perú continúa siendo caótica y no solamente por las manifestaciones, las protestas, sino porque también las autoridades han tenido que hacer controles en contra de jóvenes que, a parecer, tendrían en su poder dinamita que, según lo que indicaron las autoridades, al contacto esto podría ser peligroso y hasta causar la muerte. 2 sujetos fueron intervenidos con 81 cartuchos de dinamita que iban a ser usados presuntamente en las protestas contra el gobierno, según la información que obtuvo inteligencia de la Policía Nacional. Efectivos de la DEPINCRI del Callao capturaron a estos 2 jóvenes a la altura del cruce de la avenida Quilca con la avenida Perú. Imagínense, ¿para qué? Para causar daños a la propiedad pública, a la propiedad privada y también lesionar a las personas, que sean a las fuerzas del orden. Estamos hablando de dinamita y la dinamita al estallar se hacen esquirlas y esto de acá puede causar la muerte de cualquier persona o lesiones muy graves. Jenner Kevin Cuevas Aguilar, de 20 años, y Omar Pizarro Chihuala, de 21, fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban trasladar los explosivos en una caja cerrada. Al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente intervenidos. Al ser cuestionados sobre su origen, los detenidos señalaron que contactaron por redes sociales con una persona que aparentemente responde al nombre de Alonso Albán. ¿Cómo la contactamos a Patita? Por redes sociales, en inglés. Alonso Albán. Según las primeras indagaciones, la dinamita habría sido sustraída de una mina informal en Trujillo. Fueron enviadas como encomienda a Lima por vía terrestre. El jefe de la región policial Callao informó que enviarán el caso a la Dirección contra el Terrorismo para ahondar en las investigaciones. Hablemos de uno de los temas más importantes y es la frontera entre los Estados Unidos y México, y aunque muchos migrantes saben que ellos no tienen puertas abiertas para poder llegar, sin embargo continúan allí mirando si hay la posibilidad de cruzar hacia los Estados Unidos. El informe es de La Voz de América. Hemos pasado por Medellín, por todas varias ciudades hasta llegar aquí a Necoclí. Mi destino final es cumplir mi sueño, llegar a América. Allá me espera mi hermano. El cubano Roberto Trobajo se atrevió a cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién en busca de alcanzar los Estados Unidos, a pesar del programa migratorio que Washington dispuso recientemente para ciudadanos de Cuba y otros 3 países. Es histórico el paso por esta frontera natural, a pesar de las deportaciones por parte de Estados Unidos. Migrantes de más de 35 países, muchos asiáticos y africanos, se atreven a cruzar la selva más peligrosa del mundo. En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades. Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera. Para el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, octubre de 2022 fue el mes con mayor paso de migrantes por el Darién, con la entrada de 59.773, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Para seguir la selva del Darién, la esperanza de todos los venezolanos ahorita que es llegar a los Estados Unidos con un mejor futuro el día de mañana. Las autoridades apuntan que unos 3.800 migrantes han atravesado la mortal selva de El Tapón del Darién en el inicio de este 2023. Seguimos con una de las noticias más importantes a nivel internacional y queda en Colombia. Ustedes recuerdan el año pasado cuando se conoció la muerte lamentable de un fiscal paraguayo en una isla en Colombia. Pues allí las 2 personas, los 2 hermanos, quienes al parecer fueron quienes organizaron todo este asesinato, indicaron delante del fiscal que efectivamente ellos admitían su culpabilidad.
Los capturados Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado en calidad de coautores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que les imputó la fiscalía. ¿Acepta los cargos? Sí, doctor, yo acepto los cargos. ¿Acepta los cargos? Sí, señor, claro. Y a renglón seguido, los dos hermanos le pidieron perdón a la familia del fiscal Pecci. Pues de todas maneras, con pedirle perdón el señor no va, pero sí me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí, doctor, y de corazón les pido que me perdone a todos los de la sala y a la señora del señor Pecci y a la familia. Durante la audiencia, el fiscal leyó las declaraciones que hizo sobre el caso su testigo Francisco Luis Correa, quien sostuvo que 23 días antes del crimen, él recibió una llamada de Ramón Emilio Pérez en la que le propuso que organizara el homicidio y que luego se reunieron varias veces en ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cartagena. Para el día 2 de mayo del 2022, Ramón me citó en Medellín, en el centro. Él ese día me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. Me dio el nombre que era el fiscal Marcelo Pecci, que porque el man la tenía montada al patrón de ellos, porque él metió un hermano a la cárcel al patrón. Según la fiscalía, imágenes de peajes y cámaras de seguridad demuestran que los hermanos Pérez Hoyos viajaron de Medellín a Cartagena en esta camioneta Toyota Prado con la única finalidad de cerciorarse que el crimen fuera cometido por quienes el hoy testigo de la fiscalía, Francisco Luis Correa, había contratado. Entre tanto, se cumplen más o menos 15 días de la reapertura fronteriza entre Colombia y Venezuela en el paso vehicular. Sin embargo, según lo que han indicado, algunos colombianos han tenido que pasar diferentes situaciones no muy agradables al momento en que cruzan la frontera y se encuentran en territorio venezolano. Según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en Villa del Rosario y el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde que se abrió totalmente la frontera por el puente Atanasio Girardot, 49.850 vehículos han ingresado a Colombia, mientras que tan solo 1.671 vehículos han cruzado hacia Venezuela. Pese a las buenas cifras, algunos colombianos sienten temor al cruzar al paso fronterizo. No, sí se siente algo de temor. ¿Por qué? No, pues obviamente tanto tiempo, pues uno no sabe, de pronto se le dé por cerrar nuevamente o algo y se quede uno allá. Me dice el guardia venezolano, me dice, déjeme ir para la gaseosa. Yo le dije, pero mijo, yo la primera carrera hasta ahorita. Ante los presuntos abusos y supuestas exigencias económicas, algunos colombianos prefieren no pasar al vecino país. Si usted, ciudadano colombiano, ciudadano venezolano, es abordado indebidamente, le quitan un dinero, le retienen ilegalmente el pasaporte, le retienen ilegalmente la cédula, lo matraquean, pues como hablamos en criollo, denúncielo por la red social. Los casos reportados están siendo investigados por las autoridades venezolanas. Entre tanto, colombianos que deciden cruzar pasan en motos y carros a poblaciones del Táchira. Como curiosidad a ver qué pasa, pues yo vivo en Colombia, en Cúcuta, y pues quiero es pasar a mirar a ver. En estos primeros días, distintos sectores comerciales han aumentado ventas como los supermercados, abastos y talleres de mecánica y repuestos. Comprar un material que necesito porque aquí es un poco más económico que allá. A partir del 31 de enero, los ciudadanos que necesiten pasar con sus vehículos deberán cumplir con varios requisitos. Por el momento hay flexibilidad por el paso fronterizo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Atracción en México giró sin control durante 10 minutos. Un niño enloquece porque su mamá lo unta de torta en su cumpleaños. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data tá domina, busca nibo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB.
Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom di ko may suota kay baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai cava. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele, tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean lo que ocurrió en México en una atracción de estos parques dinámicos que quedó girando durante 10 minutos y allí las personas aterrorizadas pues estaban también en este aparato. Una de las atracciones mecánicas de un establecimiento de diversiones en Cancún, México, perdió el control debido a una falla que al parecer fue ocasionada por la fuerte lluvia que caía en ese momento. El impactante hecho quedó captado en este video grabado por asistentes al lugar, quienes documentaron el momento en que la atracción no dejaba de girar, pese a que los operarios habían dado la orden de su detención. Una de las atracciones mecánicas de un establecimiento de diversión, allí se vio dado que también estaba ocurriendo las fallas y que si se siente de pronto la adrenalina, las mujeres y las personas que se encontraban dentro de esta atracción empezaron a gritar y allí las personas que también estaban disfrutando lograron grabarlo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad una pareja de recién casados que le había pedido a sus amigos que por favor no lanzaran mucho arroz al momento de salir de la boda como lo es en tradición. Sin embargo, los amigos quisieron jugarle esta broma. Existe una antigua tradición de los matrimonios que consiste en lanzar arroz a los recién casados. Actualmente eso ya se dejó de hacer, sin embargo algunas personas sí lo mantienen. Un claro ejemplo se vio en TikTok cuando una pareja de jóvenes salía de la iglesia luego de contraer matrimonio y allí, según algunas personas, el arroz es considerado como planta del dinero para proteger a las personas de la mala suerte. Sin embargo, esta pareja les indicó que por favor no lanzaran mucho arroz. En esta oportunidad se puede ver que casi todos los asistentes de la boda compraron una gran cantidad de arroz para tirárselo a los novios. Sin embargo, nunca pensaron que recibirían varios kilos de arroz por parte de todos los presentes. Era tanta la cantidad de arroz que se pueden ver que habían hasta varios costales. Y si hablamos de imágenes, ¿qué tal la reacción de un pequeño niño cuando le estaban celebrando su cumpleaños y su mamá pues decidió hacerle lo tradicional y es untarlo con torta? Sin embargo, el menor no le gustó y su reacción nos pone mucho a pensar como padres de familia. En TikTok se hizo viral como un niño destruyó un pastel luego de haber sido víctima del típico momento de la torta en la cara. Esta broma fue causada por su propia madre, quien no imaginó que su pequeño tendría esta curiosa reacción.
Esta peculiar situación fue comparada por el caso en las que dos hermanas terminaron peleando. El hecho ocurrió en redes sociales y que estallaron en todo tipo de memes. En esta oportunidad, en este video viral, inició con el niño preparado para soplar la vela de la fiesta de cumpleaños. Luego su mamá decidió hacerle la broma del tortazo en la cara, empujando un poco en ese momento que terminó de apagar la llama. Ante eso, el pequeño se molestó tanto y empezó a lanzar golpes hacia su mamá, destrozando también el pastel de una forma intensa. Los asistentes al compromiso intentaron calmarlo. Sin embargo, en redes sociales muchos comentaban que este menor no debió actuar así. Y una vez más, el Loto, el Mini Mega y su Mega Plus quedó adentro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos todavía la posibilidad de ganarnos el tremendo acumulado de Loto, la Lotería de Aruba. El Mini Mega está en 1 millón de florines y el Mega Plus en 450.000 florines, lo que quiere decir que tendremos un total de 1.450.000 florines. ¿Usted está listo para convertirse en el primer millonario del 2023? Porque mañana martes 17 de enero el jackpot del Mini Mega está en 1 millón de florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 450.000 florines extra con el Mega Plus, lo que quiere decir que tenemos una suma total de 1.450.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y en nuestra emisión de hoy lunes, arrancando semana, los dejo con los pormenores de Miss Universo, que dejó a la representante de los Estados Unidos como la mujer más bonita del planeta. Oriunda de Houston, Texas y representante de los Estados Unidos, Arboni Gabriel se convirtió este sábado en Miss Universo 2022. Su coronación provocó algarabía en el Ernest Memorial Center de Nueva Orleans, Luisiana, donde se celebró el evento, pues la joven de 28 años se unió al puñado de candidatas que han ganado en su país de origen, pero para triunfar tuvo que pasar por varias pruebas, como el escogido de las 16 semifinalistas. El desfile de traje de baño, desfile en traje de noche y las preguntas finales, en la que se les cuestionó qué cambios les gustaría ver dentro de la organización. Gabriel contestó que apostaba a un incremento en la edad de las participantes, ya que con 28 años, esta fue su última oportunidad de participar en el prestigioso certamen de belleza. Además, al grupo de las 3 finalistas se les preguntó sobre cómo lograrían mostrar a la organización de Miss Universo como un ente moderno y de progreso. Bueno, lo usaría para ser una líder transformadora. Como una diseñadora apasionada, he trabajado por 13 años. Utilizo la moda como fuerza para bien. Su respuesta le dio la victoria y minutos después de alzarse la edición número 71 de Miss Universo, Arboni, quien es diseñadora de modas y portavoz de la protección ambiental, posó para las fotos oficiales de la organización en las que lucía la nueva corona llamada la Fuerza del Bien. Posteriormente atendió a la prensa. Déjenme decirles que es el mejor sentimiento del mundo, como dijeron. La travesía no fue fácil, gané Miss USA en octubre, así que tuve 3 meses para prepararme. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y estar al tanto de todos los pormenores que ocurren a nivel local e internacional. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva oportunidad. Hasta entonces.